Doctor Miguel Ángel de Marco, varias veces presidente de la Academia Nacional de la Historia, catedrático, autor de libros y con mucha afinidad con la Gaceta porque ha sido muchos años periodista. Así que tenemos un gran gusto de estar con usted acá. Muchas gracias. Realmente yo también me siento muy bien en Tucumán siempre. Y respecto de la Gaceta, también he colaborado bastante en el suplemento, Sí. de manera que, bueno, son muchos los nexos que me unen a Tucumán y venir en esta circunstancia, que es la del Bicentenario, es particularmente grato, ¿no?, para un historiador estar en este lugar. ¿Qué es para usted el 9 de julio, doctor de Marco? Bueno, para mí el 9 de julio sin duda es la fecha tal vez más importante de la historia argentina en cuanto que se culmina un proceso que comienza el 25 de mayo de 1810, más allá de la máscara de Fernando VII, más allá de las, digamos, ficciones mediante las cuales se trataba de mantener un cierto equilibrio hasta que se estuviese fuerte, no cabe ninguna duda que el proceso comienza, por lo menos en el espíritu de los hombres que más incidieron en el proceso, en el mismo 25 de mayo. Pero ya sabemos que fueron años de una serie de turbaciones, de dificultades, de tropiezos, inclusive mismo después de la batalla de Tucumán, que hubiese permitido tal vez un cambio profundo, rotundo en la historia argentina. Sin embargo, la actitud de los gobiernos centralistas de Buenos Aires en alguna manera frustraron el proceso en ese momento. Bueno, había que de todas maneras fraguar todos aquellos intentos que habían tenido lugar, la Asamblea del año 13, las medidas en cierta medida también de independencia o de alejamiento de la monarquía mediante un acto formal que justamente se desarrolló en Tucumán. Yo no le voy a venir a hablar a los tucumanos de la importancia de Tucumán, de la importancia geográfica, de la importancia militar, incluso que tenía, de la trascendencia que hizo que se le eligiera a Tucumán como sede del Congreso, pero no cabe ninguna duda que fue el momento justo en el lugar justo y eso creo que es un timbre de gloria para Tucumán y para el país es un momento de suma importancia. Después de la declaración del 9 de julio de 1816, complementada días más tarde, donde la Argentina aparece con un nuevo estatus frente al mundo, es una nación libre e independiente de la metrópoli, pero de toda otra dominación extranjera, ya con todas nuestras dificultades, guerras civiles, problemas, etcétera, vamos camino a convertirnos en una nación. Pasarán décadas, pero finalmente ese impulso inicial del 9 de julio es la que constituye el país. Usted integra el grupo de Historia Militar de la Academia, formado bastante recientemente, y ha escrito varios trabajos de historia militar. ¿Cómo es mirando el 9 de julio y esa época, la Guerra de la Independencia, qué reflexión le suscita el tema militar? Realmente también el momento de la independencia es un momento muy difícil desde el punto de vista militar, porque realmente, como usted sabe, Tucumán era en alguna medida la sede del comando del ejército que todavía se llamaba Auxiliador del Alto Perú, también señalado como Ejército del Norte, ejército que en distintas etapas tuvo mayor o menor importancia desde el punto de vista de su efectividad combativa, pero que en 1816 estaba pasando por un instante de bastantes dificultades, ¿no? Es cuando Belgrano vuelve a hacerse cargo del Ejército del Norte, cuando se da cuenta que la única manera de ponerlo en condiciones de combatir y de frenar a los realistas en el norte, también para permitir la acción de San Martín en Cuyo, la única manera es empezar de foja cero, disciplinar el ejército, ordenar a los jefes, a los oficiales que en general habían perdido la combatividad, estaban un poco
por decirlo de alguna manera, cómodos, y le dio nuevo nervio, nueva fuerza, y de ese modo digo yo que se aprestó para cooperar con el proceso emancipador de San Martín a través de los Andes. Por desgracia, la situación política general del país hizo que ese ejército que estaba acá para constituirse en un antemural poderoso frente a una invasión realista, por más que Güemes estaba en Salta realizando su tarea digamos, de contención, la guerra de guerrillas con sus gauchos, se frustró, digo, porque la acción de los caudillos del litoral finalmente hace que ese ejército, dada la actitud de Belgrano de permanente obediencia de las órdenes del gobierno, dejara su sede y por lo tanto la condición de muralla frente a un eventual ataque de los españoles del Alto Perú, y fuera a poner la espada de sus hombres al servicio de una lucha entre hermanos para contener la acción de los caudillos del litoral. Pero de todas maneras creo que la presencia del ejército fue muy importante, también políticamente y además también inclusive para el desarrollo de la propia provincia de Tucumán, ¿no? Pero, por ejemplo, en la época de la independencia están en conflicto Rondó, el ejército del norte, ¿no es cierto?, con Güemes. Exactamente. Es decir, este es un problema interno que se va a solucionar, pero que al ejército tiene también inmovilizado, ¿no? Sí, lo tiene inmovilizado porque realmente, exactamente, es una verdadera puja que se pudo haber resuelto y que finalmente se resolvió, y que diría San Martín que gracias a que por fin esta puja entre estos dos hombres, que en realidad tenían que estar cooperando entre sí y no peleando, le daba una tranquilidad, un alivio enorme, y que le permitía desarrollar el cruce de los Andes, ¿no? y llevar la victoria a Chile. Y en realidad el conflicto fue por una tontería, si uno se pone a pensar, sí, por unos cuantos fusiles viejos, ¿no?, de los que se había incautado Güemes para tratar de arreglarlos un poco y que sirvieran para sus milicianos, y que Rondó lo tomó como una cuestión de afectación de la autoridad, y iban y venían las cartas hacia el directorio, y el director intervenía, el director supremo intervenía en favor de Rondó, incluso se dispuso a que viniese una expedición al mando de Domingo French, ¿no? Es decir, cuando tenían que sumarse los esfuerzos en la lucha contra el enemigo exterior, estaban por otro lado invalidándose a raíz de las situaciones internas que se habían generado. Después el ejército del norte, ¿no? Después Motín de Arequito se lo lleva Busto en su gran parte a Córdoba y desaparece. Y desaparece por completo, ¿no? Y la Argentina se queda sin ejército, digamos, el gobierno central, porque al no bajar San Martín, la desobediencia histórica, ¿no es cierto?, y al disolverse el ejército del norte, sobreviene otro problema, ¿no? Y claro, sobreviene realmente también el fin de la época directorial, y después de todo también una especie de atomización del país, porque cada provincia será república. Claro. La República de Córdoba, la República de Entre Ríos, la de Tucumán. Es decir, pero bueno, son etapas dolorosas de nuestras guerras que felizmente y bastante después se fueron superando. Usted ha escrito muchos libros, doctor. Sé que está trabajando últimamente, si no lo ha entregado a la imprenta ya, en un Sarmiento. Sí, efectivamente, y por suerte lo he entregado a la imprenta porque, como usted sabe bien, porque es un hombre del oficio, no solo como periodista, sino como autor de libros importantes, uno tiene como una especie de espada, ¿no?, sobre la cabeza hasta que finaliza, hasta que pone el último punto, y hago este gesto porque obviamente ya creo que ya no escribimos más como hacían nuestros historiadores del pasado, sino que lo hacemos a través de las computadoras. Hasta que uno pone el último punto no deja de pensar y de sentirse totalmente atrapado por el personaje en el cual trabaja. Y yo estoy con una figura, o estuve, porque felizmente ya me he desprendido en un sentido, porque todavía hay una cosa que agregar o que hacer, luego con Sarmiento, ¿no?, que es uno, como usted bien sabe, uno de los personajes más
importantes, pero a la vez más complejos, de más aristas y de facetas más destacadas. El cerebro más poderoso que ha producido América del Sur, como dijo Pellegrini cuando llegaron sus restos, que estaban en Asunción del Paraguay. Un hombre contradictorio, un hombre en muchos aspectos difícil, pero por otra parte un constructor de la República, que una vez se pone a pensar, no hagamos historia contrafáctica, pero ¿qué hubiese sido de este país sin un Sarmiento? ¿No? Porque Sarmiento, por una parte, como que enlaza la tarea organizadora de Mitre, pero también le cede paso al tucumano Avellaneda para que él termine de ordenar, ¿no?, ese país anárquico y lleno de dificultades y guerras internas, todavía con algún coletazo diplomático de la guerra del Paraguay, y pueda entregarse al otro tucumano, a Roca, ya en una condición de poder avanzar hacia el desarrollo. Todo eso, por otra parte, Sarmiento sobrelleva su presidencia y actúa de una manera brillante, tanto en la de Avellaneda como en la de Roca. Es decir, es un hombre que solo se detiene ante la muerte. Incluso se sabe que en el momento en que estaba ya prácticamente en su última dolencia en Asunción del Paraguay, estaba proyectando desarrollar nuevas ideas y la propia construcción de la casita famosa que él estaba haciendo se demuestra, ¿no?, que no sabía parar. Y si le hubieran ofrecido ser presidente nuevo, hubiera agarrado viaje a los 80 Eso lo dijo años. Incluso, ¿no? Sí. Si a esa edad, tenía 77 años casi, si me hacen presidente voy a tener 10 años más de vida, ¿no? Sí, es un personaje realmente notable. Para Tucumán, Sarmiento tiene mucha significación y su descripción del Facundo, como usted sabe, sí, es un clásico, ¿no? Realmente era un intuitivo colosal, ¿no? Porque intuyó parte del país que no conoció, tanto, por supuesto, sí, Tucumán, pero también La Pampa. Sí. La Pampa accede a La Pampa, ¿no? Se lanza a cabalgar, ¿no?, con su caballo desbocado en el momento de la campaña de Caseros, pero ya unos cuantos años antes la había descrito en el Facundo, como había dicho con Tucumán. Realmente en ese sentido es admirable. También, bueno, ya sabemos que las veces que vino él acá tuvo la brillantez de su oratoria se destacó también, ¿no? Oh. En un momento en que eran oradores, que los presidentes y los políticos grandes oradores. Pero lo que hablábamos hace un rato, la amistad con don Pepe Pose también, que fue tan importante, porque era su hermano, claro, ¿no?, el hermano que no había tenido, que había muerto en la niñez, y a veces mucho más que el hermano. Y a través de todo ese contacto, cómo él destaca la importancia de Tucumán. Sí, siempre. Y el desarrollo de Tucumán hacia el futuro, ¿no? Todo lo que tenía esta provincia de potencial. Termino con una cosa. ¿Qué opina de la novela histórica, doctor De Marco? Mi gran deseo es escribir una novela histórica. No me diga. Pero, y con eso digo que opino bien de la novela histórica, pero entiendo que la novela histórica hay que hacerla de una manera similar a la que un amigo y colega que creo que los dos quisimos mucho, que es Félix Luna, escribió su Soy Roca, sí, en que él utiliza la ficción, o como una historiadora muy destacada, Maxine Hannon, que escribió la vida de Eduardo de Wild, que digamos que aplican la ficción pero en dosis muy calculadas, ¿no?, para no realmente distorsionar los hechos históricos. Yo creo que si escribiese una novela histórica al personaje principal, ¿no?, trataría de no hacerle decir cosas que no pudo haber dicho, ni de utilizar anacronismos que no sirven para nada, ¿no? La novela también, la novela histórica, yo creo que también puede servir como vehículo para que algunas personas se interesen por la historia. Claro. Y para eso no hay más remedio que hacerlo con un cierto grado de veracidad. Que el contexto sea variado y que la ficción intervenga, pero que las cosas que hay que mantener dentro de los cánones de la verdad histórica, mantenerlas así. No sé si lograré alguna vez esperemos que hacer sí, algo de eso. Bueno, muchísimas gracias, doctor De Marco. Ha sido un gusto y un honor. Para mí también, realmente.